análisis tiempo-historia, ¿no? Está en la norma en el artículo 2777. Nos habla acerca de los registros, ¿no? Los registros. Nos dice, utilizando las dos componentes horizontales de registro de acelerogramas apropiadamente seleccionados y escalados a partir de los registros de no menos de 3 eventos sísmicos, ¿no? Para cada par de componentes horizontales de los acelerogramas debe construirse la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los espectros característicos del sitio, para una fracción de amortiguamiento del 5%. Los acelerogramas deben de ser escalados de tal forma que el promedio de los espectros proveniente de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados no se encuentre por debajo del espectro del 5% de amortiguamiento, ¿no? Para periodos de 0,2T hasta 1,5T, ¿no? Donde T es el periodo fundamental. Entonces, ¿qué se hace con el análisis paso a paso en el tiempo? El análisis paso a paso en el tiempo. Usted va a tener, lo dice como exigencia, mínimo 3 registros. Entonces, tres registros. Es lo que tengo que considerar, mínimo 3 registros. Ahora, estos registros, ¿cómo es que yo los voy a obtener? Probablemente acá tienen que tener, nosotros en el Perú tenemos un instituto geofísico que nos brinda los acelerogramas, ¿no? Mínimo 3 registros se refiere a acelerogramas. Los acelerogramas vienen a ser registros obtenidos de un sismo real ocurrido en alguna zona del país, instrumentados a través, obtenidos instrumentalmente a través del acelerógrafo, ¿no? Entonces, estos acelerogramas se obtienen de los acelerógrafos, ¿no? De los acelerógrafos es que vamos a obtener los acelerogramas, ¿ya? Los acelerogramas vamos a obtenerlo a través de los acelerógrafos, ¿no? Los acelerógrafos vienen a ser equipos o instrumentos que se van a colocar en las ciudades ustedes tienen 6 tipos de suelos, depende de la ciudad, de repente no en todas las ciudades existen los 6 tipos de suelos, ¿no? Supongamos que haya una ciudad que tenga solamente 3 tipos de suelos, zonificados así. Entonces yo tengo que instrumentar como país, para que yo pueda exigir este análisis tengo que tener registros de la zona, de la zona. Si no tengo registros de la zona, lastimosamente estoy navegando en el desierto. En el Perú no está instrumentado todo el país, y como no está instrumentado, en la nueva propuesta de la norma se ha eliminado el análisis paso a paso en el tiempo. ¿Por qué? Yo hice muchas críticas en el sentido de que el espectro no era coherente con el tiempo histórico, y como no era coherente, o desechamos uno, está mal, o desechamos el otro, o son los registros que están mal y estamos obteniendo registros en suelo que no son coherentes con el proyecto que yo estoy calculando. Consecuentemente, a mí me hace falta, si yo tengo 6, imagínense, 6 tipos de suelos en una ciudad, necesito registros, 3 como mínimos en cada tipo de suelo, 18 registros, pero confiables, no cualquier registro, sino 100% confiable, ¿no? 100% confiable. ¿Quién tiene que proporcionarme eso? Yo no soy como proyectista de ninguna manera. Voy a comprar mis instrumentos para colocar ahí, medir en el tiempo, para luego recibir tenermidad. Es imposible. Hay una institución tutelar. Entonces, después de hacer un análisis dentro de la realidad y la problemática nacional, y viendo pues de que no se va a poder instrumentar el país y no vamos a poder tener registros reales, consecuentemente lo mejor es no usar.
¿no? No usar. Entonces se ha indicado que el análisis paso a paso en el tiempo no es obligatorio en el país, ¿no? En el caso de ustedes sí les están dando esa posibilidad, pero para que les den esa posibilidad lo que tienen que hacer es lo siguiente: una ciudad cualquiera. Esta ciudad cualquiera tiene que tener 3 acelerógrafos en cada tipo de suelo. Ahí tenemos 3 más por acá. Y 3 más por acá. De tal manera que se haga un efecto de triangulación, ¿no? Se haga un efecto de triangulación. Ahí está. Tengo un acelerógrafo 1, 2 y 3. Acelerógrafo 4, 5 y 6. Y acá 7, 8 y 9. ¿Cuánto cuesta cada acelerógrafo? Aproximadamente $10.000. $10.000. A eso hay que colocarle una caseta, tener una persona que va a extraer información, tener una red acelerográfica nacional, estar interconectados y enviar la data de cada registro que hay, ¿no? Consecuentemente si tengo 3 suelos en una ciudad, debería de invertir $90.000, ¿no? Es lo primero que tengo que pensar. Tienen que haber personas que tienen que estar en cada uno de ellos, paseando, teniendo la data y teniendo una data nacional. Pero si no lo tengo esto, si no lo tengo instrumentado, mal haría de exigir algo que realmente es ilógico. Es ilógico. Entonces, ¿por qué les digo? Porque el señor va a proyectar en el suelo y este tipo de acelerograma no le hace falta, porque es otro tipo de suelo. O de repente de otra ciudad con el tipo de suelo es distinto. Ustedes saben que las características geotécnicas son diferentes hasta pasando un paso. Dando un paso ya es distinto. Consecuentemente, no podríamos hacer ese tipo de cosas. Entonces, triangulación. ¿Por qué se coloca en triangulación? Estadísticamente para corregir el error de cierre, ¿no? El error de cierre cuando se hace los estudios estadísticos y se empiezan la desviación estándar, lo que tenemos que hacer es la congruencia, ¿no? Entonces, yo puedo equivocarme acá, sí, pero los otros dos no. Entonces, me van corrigiendo la información, me van corrigiendo, ¿no? Entonces, de eso se trata. En el Perú se han hecho intentos, hay que entenderlo, se han hecho intentos de algunas instituciones. Por ejemplo, yo trabajo en una universidad en el norte y yo les propuse que tenemos que comprar las características de los suelos, son 3 allá en la zona, entonces 9 acelerógrafos, ¿no? Pero al final compraron uno solo. Y la universidad es tan poderosa económicamente, ¿no?, que se está haciendo un auditorio para 2.000 personas, imagínense, ¿no? Auditorio para 2.000 personas, ¿no? Pabellones administrativos de 25 pisos, es increíble, pero no se puede instrumentar, ¿no? Entonces las ganas, por eso siempre digo, ¿no? Si uno le pide a papá gobierno de que nos dé toda esa cantidad de dinero, ¿cuántas ciudades son en zonas sísmicas? De repente son 100 ciudades. 100 ciudades a $100.000 ya no es cualquier cosa. Gente que va a estar ahí manipulando y todo lo demás, ya no. Papá gobierno dice, es mucho dinero y me hace falta para otras cosas. Pero si nosotros vemos que en la ciudad tal hay una universidad, hay un colegio de ingenieros, en fin, hay una cámara de la construcción, en fin, ¿por qué no hacemos alianzas de esas cosas, ¿no? Instrumentamos, y de tal manera que cuando van a hacer el análisis paso a paso en el tiempo, ¿qué es lo que le va a salir? Resultado. Y con su espectro, este va a salir por acá y el otro por abajo. En el otro va a salir al revés. Usted dice, pero ¿cómo puede ser posible si algo está mal, ¿no? Entonces, o
es el espectro o es esto. Entonces vamos bien. Entonces en el Perú lo que se ha hecho es, mejor ya no, ya el tiempo historia por ahora no lo tenemos instrumentado, vamos a anular. Pero hay otra política ahí, bien difícil. Si tú no tienes el tiempo historia, miren lo que pasó con el sismo, el último que ocurrió en el país en el año 2007. En el 2007, en el sismo de Pisco, el Instituto Geofísico del Perú sale y dice, de acuerdo a la escala de Richter, tenemos 7.9 de magnitud. Los americanos en menos de un segundo, con su satélite, dijeron, corrección, 8. Cállense para siempre. Se aceptó los 8 y nada más, porque el otro es satelital, donde se ve pues los movimientos de la corteza terrestre, y ahí sí no hay error de cálculo, ¿no? Entonces vamos a estar siempre, que nos van a estar corrigiendo, como se dice, la plana o la tarea que nos están dando, ¿no? Entonces nosotros también somos capaces de hacer las cosas. Entonces, particularmente de repente alguien hay que está dentro del aparato estatal, ¿no? Trabajando, ¿no? Yo siempre recomiendo instrumentar. Si nosotros llegamos a tener una data rica de análisis tiempo-historia, esto nos va a permitir corregir los espectros al revés, y no adaptar un espectro de otro lugar al nuestro, sino mejor generar nuestro propio espectro. ¿Y qué ese espectro va a ser? Para la ciudad de Quito, suelo tal, un espectro, suelo, pero ya no con las tablas y los factores que de repente no pueden y no pueden ser. ¿Cómo es que se obtienen esas tablas y esos factores? Tienen que ser a través de registros, de medidas, ¿no? Y si no se tienen, ¿de dónde estás obteniendo? La pregunta es, ¿cómo es que lo estás obteniendo todo eso? De repente te reúnes y dices, bueno, yo 1.2, tú 1.5, ya quedemos 1.35, pues término medio. Nadie se enoja, ¿no? Ya 1.35, se acabó. Vamos anotando el siguiente y así seguimos, ¿no? Eso no es la forma, ¿no? Entonces yo siempre digo, si vas a hacerlo de esta manera, lo que vas a obtener es lo siguiente. Un espectro local confiable. Nuevo espectro. Definitivamente un nuevo espectro. En cada una de las zonas, ¿no? Vamos viendo. Y de acuerdo a estos espectros empezamos a resonificar también las ciudades. Puede ser de que Quito esté en la zona 5, pero puede ser resonificado de acuerdo a los registros en el tiempo al pasar a la zona 6 o bajar a la zona 4, ¿no? Puede ser. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lógicamente teniendo registro, no tenemos otra alternativa, ¿no? Con un historial completo. Entonces, cuando tú tienes un acelerograma, ¿puedo borrar? Cuando tú tienes un acelerograma, lo que vas a obtener es lo siguiente. Tiempo, aceleración. Entonces de la universidad pues compraron uno, imagínense. Pedimos 9 y compraron uno. Se acabó. Hubieran comprado los 9, que es equivalente a una reunión social de repente de la parte administrativa, ¿no? Entonces van un rato a una reunión social, gastaron ese, hubiéramos comprado los 9, ¿no? Y ahí todos tranquilos y empezamos a hacer investigaciones y hacer un poquito de mejores cosas. Un hito. Con un hito, ¿qué vas a hacer? Triangulación. Uno en toda una ciudad. Esos registros que son totalmente desconfiables. Entonces quédese ahí encerrado, pues, ese tipo, ¿no? Así se quedaba. Entonces, vienes tú construyendo esto. Eso es lo que tú vas a hacer. Vas a tener que obtener la data que te dan, la vas a transformar, aceleración versus tiempo,
de todo el registro. Todo el registro. Entonces, cuando, por ejemplo, en el caso peruano, pides al Instituto Geofísico y ellos te envían una data, Instituto Geofísico del Perú, Lima tal, y bien, empiezan número de puntos, intervalo, unidad de medida, son datos muy importantes, ¿no? Porque cuando tú vas a hacer un análisis paso a paso en el tiempo, el número de puntos de entrada tiene que ser el número de puntos de salida. El intervalo te va a servir para hacer ese tipo de mediciones. Entonces, este es un valor importante. ¿Cuántos puntos existen en total? En pocas palabras, ¿qué es lo que han obtenido? Y acá te aparece, por ejemplo, un número: 14, 15, 3, menos 18, 14, 14, 2, 4, 4, 5, 5, 5, 0, 9, 3, 1, y así sucesivamente. Empiezas a corregir, ¿no? Entonces, número de puntos total, 3, 6, 9, ese es el número de puntos en total. ¿Cuántos puntos en total tengo? Entonces, primer dato. El intervalo, ¿qué significa? Entre este punto y este punto, ¿cuántos segundos ha pasado? Entonces, el intervalo es otro en segundos, y es un dato importante. Otro dato importante, porque el acelerógrafo te va a medir aceleración, tanto, y empieza, porque el sismo va a tener ese tipo. Si ustedes lo ven, el edificio empieza a vibrar, es igual, el acelerógrafo va a estar en ese tipo de movimiento, por eso tiene valores negativos también, ¿no? Unidad de medida, ¿para qué me sirve? Para un factor de escala. Unidad de medida, supongamos le da centímetros sobre segundo al cuadrado como unidad de medida. Me hace falta. Me hace falta. Todos estos valores yo lo voy a colocar en formato de texto. Significa que esto lo voy a transformar así. Lo voy a transformar así. Y me va a quedar. El software no entiende español, pues. El software lo que va a decir es números. 14153, 18142, 44555, 0931, y así lo va a seguir ordenando. Entonces, en el software vas a hacer esto. ¿Y acá qué vas a colocar? Te dice número de puntos por línea. ¿Cuántos vas a colocar? En este caso es 3, tengo 1, 2, 3 como columnas. Y también vas a colocar el factor de escala. ¿Cómo has ingresado? Con estos valores. ¿Pero en qué unidad está dado? Centímetros sobre segundo al cuadrado. Entonces lo vas a pasar a metros sobre segundo al cuadrado, 10 a la menos 2. Factor de escala igual a 0,01. Supongamos, estás corrigiendo. Ahí. Todo dado en metros, porque tu unidad de que estás modelando tu estructura está dado en metros, ¿no? Tu desplazamiento te van a salir en metros. Pues bien, pues ya tienes tu factor de escala. Pero si te dicen amplificarlo significa un factor de escala corregido a la zona. Entonces, para eso me hace falta cuánto es la aceleración máxima. Aceleración máxima. Supongamos me salió 1 metro sobre segundo al cuadrado. Pero la zona 4
por la zona determinada, supongamos quiero escalar a una zona, escalar a la zona sísmica, por decirle 5, zona 5. La zona 5 es de 0,4G. Entonces mi factor de escala corregido, escalado ya, corregido, será igual. ¿Quiere escalar? Perfecto, digo. 0,4 por 981 sobre la aceleración máxima que se ha tenido, esta de acá, y multiplicado por el factor de escala de unidad. Factor de escala de unidad. Este es mi factor de escala de unidad. Porque tengo que, si quiero comprobar, tengo que escalar a la zona del proyecto, ¿no? Si no, estaría obteniendo un análisis en el cual no hay coherencia entre uno y otro, ¿no? Acá está un registro, por ejemplo, Lima, del año 74. Me hace falta número de puntos, el intervalo, unidad de medida, y lo que me pide es ordenar por líneas, ¿no? Ordenarlo por líneas. Entonces lo que les estoy explicando, ¿no? Ordenarlo por líneas. Y al final me va a salir eso. Pero si no lo hago así, me va a salir cualquier cosa, ¿no? Por decirle, ¿no? Pongo número de puntos por línea 1 y estoy colocando 5 y estoy colocando 3. ¿Cómo lo va a entender el software? Este valor, 0, 0. Luego continúa. Y al final me sale horrorosa las cosas del análisis que yo voy a realizar, ¿no? Consecuentemente, lo que se tiene que hacer es factor de escala de unidad, número de puntos por línea, cuántas las estoy ordenando. Esto usted lo va a ordenar. Usted lo va a ordenar. Tienes componente norte-sur, este-oeste y componente vertical. Generalmente nos dan los acelerogramas, esos tres tipos de registros, se podría decir, o valores con los cuales tú vas a tener que trabajar. Pues bien, estoy haciendo solamente un acelerograma en una dirección. Tengo que hacer el acelerograma en otra dirección, ¿no? Así sucesivamente, ¿no? De esa manera se trabaja el paso a paso en el tiempo, ¿no? Es la forma con la cual yo voy a tener que trabajar, ¿no? Hay otros casos donde se pueden trabajar con aceleraciones pico. Significa, yo elijo la zona de mayor pico, entre estos dos, ya, para no estar haciéndolo todo. Pero no tiene sentido si la data que te están dando es cuestión de borrar, colocar y nada más. Este formato va a estar en texto. Este formato va a estar su nombre del archivo en formato de texto. Y lo pasas al software y lógicamente que vas a extraer los resultados. Ahí también va a haber otra diferencia. ¿Cómo es que vas a extraer los resultados, ¿no? Cuando estás haciendo un análisis paso a paso en el tiempo? Es diferente. Análisis paso a paso en el tiempo. ¿Cómo es que vas a extraer los resultados? ¿Se puede borrar? Ya no se hace como en los casos anteriores que tú puedes ir viendo plano por plano y todo lo demás. En este caso, para los resultados, tienes que ir, marcar el elemento o el nudo. Nudo para desplazamiento o fuerza para el elemento.
o elemento para fuerza. Una vez que marcaste, ahora te vas a ir a display y luego ploteo de funciones. Ploteo de funciones. Te vas hasta ploteo de funciones. Y después, ahora sí, vas a tener que elegir tipo de resultado. Desplazamiento o fuerza. También puedes obtener aceleración, velocidad, en fin, puedes obtener varias cosas, ¿no? Y estos desplazamientos también te van a salir así como lo que se ha visto anteriormente. Así te van a salir, no te van a salir con valores como lo que son fuerzas. Te va a salir un valor y acá te dice un valor mínimo y un valor máximo, ¿no? Entonces tú vas a coger el valor absoluto. Por ejemplo, axial y tiempo. Y te sale una axial máxima de 12 toneladas. Entonces ese es el valor que voy a obtener. Así se trabaja con él paso a paso en el tiempo. Muy bien, mis amigos, ahí nos quedaremos, nos vemos dentro de una hora, pues, ¿ya? Para que fuerza. Perfecto, ahí terminamos con él, la parte dinámica. Bueno, los cursos que yo dicto siempre terminan con una evaluación, es decir, mañana en la tarde la debemos dedicar a una evaluación, ¿ya? Una evaluación en la cual se compruebe pues, la cantidad de conocimientos adquiridos, ¿ya? Entonces, mañana en la mañana hacemos toda la parte teórica, explicar cada una de las cosas, y en la tardecita ya sería una evaluación de comprobación, ¿no? de conocimientos, ¿ya? Entonces hay que pensar en eso también. Muy bien, nos vemos entonces en otro instante.